Fernando y Claudia son fieles miembros de su iglesia local. Si observas su vida, notarás un orden encomendable. Nunca faltan a la iglesia, siempre hacen su devocional personal, siempre tienen un tiempo familiar también. Sus vidas alejadas del pecado, también alejadas de personas mundanas. Si tú los vieras en la iglesia, te darías cuenta que son la mano derecha del pastor. Y los hermanos de la iglesia los considerarían quizás los hermanos más comprometidos, más fieles, más dedicados que hay en la iglesia. Sin embargo, cuando llegas a conocerlos un poquito más, vas a darte cuenta que hay en ellos una actitud de juicio, de autodependencia, un poquito de soberbia, porque constantemente están criticando a otros hermanos que no están tan comprometidos con ellos. No comprenden por qué otras personas no tienen las mismas reglas que ellos. ¿Por qué no son tan comprometidos? ¿Por qué no tienen los mismos estándares cristianos? Y ellos llegan a la conclusión que obviamente es que esas personas no aman la santidad como ellos. Muchas veces cuando hablas con ellos te darás cuenta que las cosas que señalan no son cosas que la Biblia misma menciona, sino son cosas que son importantes para ellos en sus interpretaciones y aplicaciones personales. Ellos sienten que Dios les bendice porque ellos son muy santos, porque ellos son muy comprometidos, pero en su trato con los demás son duros, son críticos, y te das cuenta que realmente no hay un profundo amor por Dios ni por el prójimo. Fieles sí, pero sin gozo cristiano. Ahí también en esa misma iglesia están Diego y Nicole. Diego y Nicole son una pareja joven que si tú los ves en la iglesia, están siempre en primera fila, cantando, con los ojos cerrados, las manos levantadas y tienen mucha dedicación y mucho amor por Dios. Pero, de hecho, cuando Fernando y Claudia hablan de hermanos mundanos en la iglesia, frecuentemente mencionan a Diego y Nicole, porque Diego y Nicole hablan mucho de la gracia. Mucho de que Dios les ha perdonado y que Dios los acepta tal y como son y que ahora ellos no tienen que hacer nada para ganarse el favor de Dios y que en su libertad en Cristo no van a regresar al yugo de la esclavitud, de la opinión de los demás. Y entonces su vida es una vida muy libre. Ellos van a fiestas, toman, no se preocupan por la modestia, usan palabras malsonantes, ven todo tipo de series sin importar el contenido que tienen. Ah, pero el domingo, ahí sí, muy bien, adorando a Dios. De hecho, Diego y Nicole frecuentemente critican a Fernando y Claudia por ser legalistas. Señalan su dureza de corazón, su falta de gozo y les tienen lástima porque obviamente Fernando y Claudia no han entendido el evangelio como ellos y no entienden la libertad que Cristo les ha otorgado. ¿Te suena alguna de estas parejas? ¿Alguna vez has visto alguna de ellas? Quizás viste alguna de ellas cuando llegaste a la iglesia esta mañana. Quizás te topaste con alguna de estas parejas cuando te asomaste al espejo esta mañana. Quizás te puedes identificar con alguna de ellas, aunque la mayoría de nosotros diríamos, no, yo no soy ni Fernando y Claudia, ni Diego y Nicole, claro que no. Pero, ¿sabes? Estas dos parejas, aunque en la superficie se ven muy diferentes, realmente están manifestando un problema similar, están cometiendo un error parecido. Y es un error que muchos de nosotros también podemos cometer. ¿Cuál es el error? Bueno, los dos tienen una comprensión incorrecta de la ley. Tienen una comprensión incorrecta de la ley de Dios y esa comprensión incorrecta está amenazando con destruir su vida espiritual en ambos casos. En ambos casos,
pudiera destruirles. Y esta mala comprensión de la ley la vamos a encontrar también en el pasaje el día de hoy, en Lucas capítulo 14, donde hemos estado estudiando, llegando ahora al capítulo 14, vamos a toparnos otra vez con los fariseos. Vamos a encontrarnos con personas que amaban la ley de Dios. Y en los últimos capítulos, pasajes, hemos visto cómo Cristo ha estado señalando a los judíos y diciéndoles, mira, no porque son judíos y no porque guardan la ley y cumplen todas sus reglas y tradiciones humanas, están bien delante de Dios. Ustedes necesitan arrepentirse y si no se arrepienten, van a perecer. Y ahora encontramos a Jesucristo el día sábado y en un pasaje que para nosotros nos presenta un poquito de dificultad. ¿Por qué? Porque es un pasaje muy similar a uno que encontramos en el capítulo 13 que prediqué hace unas 2 o 3 semanas. Entonces son los mismos temas. Pero es interesante que tanto Lucas como Cristo vuelve a sacar el tema. ¿Por qué? Porque este tema es de suma importancia. Es de suma importancia no solamente para los judíos, es de suma importancia para nosotros también el día de hoy. Porque nosotros también podemos tener una comprensión incorrecta de la ley que puede destruir nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que comprender la función de la ley. Aquí encontramos a los líderes de la sinagoga. Nos dice que Jesucristo, en el versículo 1, dice que él va a la casa de un gobernante que era fariseo. Entonces parece muy bonito, ¿verdad? Lo invita a su casa a comer. Qué bueno, quiere honrar a Jesucristo, pero no es algo bonito porque nos dice el versículo 1 que estos le acechaban. Estos estaban al acecho, querían encontrar el error, querían encontrar el fallo de Jesucristo. Entonces lo invitan a comer, no con buenas intenciones, sino para encontrar algo con el cual condenarle. Y ¿sabes? Cuando en nuestra vida no hay sumisión a la palabra de Dios, frecuentemente vemos cómo pasamos de la escucha atenta a la neutralidad y pasividad y finalmente a la resistencia activa. Lo vemos a veces aquí en la iglesia. Pueden haber personas que están en la iglesia, escuchan la predicación, les encanta la predicación, Dios les habla, pero con el paso del tiempo, poco a poco, el pecado empieza a arraigarse en su corazón y luego escuchan, pero ya no escuchan como antes. Ahora la predicación les empieza a aburrir y luego pasa el tiempo y pasan de la indiferencia a la resistencia activa. Ahora vienen y escuchan para encontrar el error. Escuchan para señalar la deficiencia. ¿Cuál es el problema? El problema es la predicación, no es la misma predicación de siempre. El problema es el corazón. Un corazón que está al acecho para encontrar el error. Y si tú estás aquí esta mañana y ese es tu corazón, tú estás al acecho, tú estás para encontrar el error, estás en una condición espiritual muy peligrosa. Ahora quizás tú dices, no, yo no estoy al acecho, yo no estoy resistiendo la palabra de Dios. Qué bueno, te felicito por eso. Pero recuerda que antes de estar al acecho, normalmente estamos en la apatía y la indiferencia. Entonces también tenemos que estar examinando nuestros corazones. No vaya a ser que estamos pasando por esa primera etapa que no es tan visible, pero que también es una advertencia de cómo estamos delante de Dios. Entonces, la pregunta, ¿cómo está tu corazón con la palabra de Dios? ¿Estás deseoso de escuchar? ¿Estás apático? ¿O estás al acecho para encontrar el error? Todos tenemos que vigilar nuestros corazones y estos fariseos están al acecho y en esta fiesta o en esta casa nos damos cuenta que hay un hombre hidrópico. Es lo que dice el versículo 2, que estaba delante de Jesús un hombre hidrópico. La hidropesía es una acumulación de líquidos en el cuerpo, en los tejidos o muchas veces en la cavidad abdominal y es algo que afecta mucho la salud y que puede causar bastante dolor, se manifiesta en hinchazones extremas. Y aquí está este hombre con esta enfermedad y nos preguntamos cómo llega este hombre a este lugar. Bueno, a veces cuando había algún tipo de celebración o fiesta en el mundo antiguo invitaban
a algunas personas pobres a participar, a comer de la comida. Algunas personas piensan que estos hombres habían invitado al hidrópico y lo habían puesto delante de Jesús porque sabían que Jesús sanaba incluso en los sábados. Y entonces querían ver si otra vez él violaría sus reglas. Pero Jesucristo no se arruga. Versículo 3 nos dice que Jesucristo mismo habla ¿a quiénes? A los intérpretes de la ley y a los fariseos. Los intérpretes de la ley eran los expertos. Si tú tenías alguna duda acerca de la ley en el mundo antiguo, ¿a quién ibas? Ibas a un intérprete de la ley. Y él te explicaba lo que la ley enseñaba. Y entonces Jesucristo le pregunta, oye, ¿puedo sanar el día sábado? Puedo sanar el día sábado, el día de reposo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Jesucristo sacó este tema? ¿Por qué no simplemente en silencio fue y lo sanó y siguió adelante? ¿Por qué? Porque este es un tema de suma importancia. Tenemos que entender esto. Y hay temas que son de tanta importancia que a veces tenemos que tener estas confrontaciones, tenemos que tener conversaciones incómodas, porque los temas que se están tratando son tan importantes. Y hermanos, ¿cuál es el tema que tenemos aquí? El tema que tenemos aquí es la ley de Moisés y las tradiciones de los judíos y cómo esa ley nos hace aceptos delante de Dios, nos condena delante de Dios, cómo esa ley influye y controla la manera en que nosotros vivimos. Hermanos, dijimos al inicio que muchos de nosotros podemos tener una mala comprensión de la ley, un mal entendimiento de la ley y que puede destruir nuestra vida espiritual. Hermanos, si tú tienes una mala comprensión de la ley, pudiera ser que te envíe al infierno. Esa es la gravedad de este tema. Y cuando abordamos este tema de la ley, tenemos que considerarlo porque cada uno de nosotros tiene dentro de sí un legalista incipiente. Es un instinto humano de querer las reglas, querer la ley y pensar que así podemos ser justos delante de Dios. Y tenemos que vigilar esa tendencia al legalismo dentro de nosotros, de pensar que Dios nos puede salvar, o que Dios nos puede santificar, o que Dios nos va a bendecir por medio de nuestro comportamiento. Ahora quizás estás aquí y tú dices, hermano, yo no soy legalista para nada, yo huyo del legalismo, yo soy antilegalista. Bueno, bien, pero cuidado. Porque si tú estás ondeando la bandera de que tú no observas ninguna ley, ninguna regla, es muy probable que tú tampoco entiendes la función de la ley. Es muy probable que tú estás cometiendo el error opuesto, el error del libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Es decir, que no hay reglas y que no importa cómo tú vives como cristiano. Y frecuentemente nosotros somos, como decía Martín Lutero, como un hombre borracho que se intenta subir al caballo y se cae de este lado y entonces se pone de pie e intenta otra vez subirse al caballo y se cae del otro lado. Y vamos de un error a otro error, de un extremo a otro extremo. Y entonces tenemos que examinar nuestras tendencias. Tenemos que examinar con qué estamos luchando. Y por momentos podemos estar luchando con el legalismo y por momentos podemos estar en el libertinaje. Y Jesucristo aquí aborda a este hombre y le pregunta, oye, intérpretes de la ley, ¿es lícito? O sea, le pregunta, ¿es legal sanar el día sábado? O sea, les está preguntando si la ley de Moisés prohíbe sanar el día sábado. Y nos dice en el versículo 4 que ellos callaron. Ellos callan. Ellos no quieren entrar en un diálogo honesto con Jesucristo. No, ellos están aferrados a sus reglas, a sus tradiciones. Y como vimos hace algunas semanas, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era para que fuera bueno para el hombre. Era para darle descanso
al hombre el día sábado. Pero ¿qué hacen estas personas? Ellos endurecen los requerimientos de la ley para que no se pueda hacer bien el día sábado. Iría en contra del espíritu de la ley que Jesús no sanara a este hombre. Entonces Jesucristo ve a estas personas cegadas en su dureza y a Jesucristo le da igual. Y Él toma al hombre, lo sana y lo despide. Este es el poder de Cristo. Pero noten que el tema no es el poder de Cristo. El tema de este pasaje es ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué actitud tenemos hacia la ley? ¿Cómo vemos nosotros la ley? Y Jesucristo aquí de nuevo no deja que este tema se quede en el olvido. De nuevo confronta a los fariseos. Les dice en el versículo 5, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Ellos tenían estas reglas, ellos tenían estas tradiciones que iban mucho más allá de la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios para el sábado era estricta. Según la ley de Dios, tú no podías trabajar. La ley de Dios prohibía prender un fuego, prohibía cocinar el día sábado. Entonces, había muchas limitantes dentro de la misma ley. ¿Pero qué habían hecho los judíos? Habían ido mucho más allá de la ley. Le habían agregado sus propias opiniones, sus propias tradiciones. Y Jesucristo les dice, mira, incluso ustedes hacen cosas, trabajan el día sábado. Y es permitido. Entonces, ¿por qué no puedo yo sanar a este hombre? Y nos dice que el versículo 6, ahora ellos no solamente no contestan porque no quieren dialogar con Jesucristo, no contestan porque ya no saben qué decir. La sabiduría de Jesucristo. Y sabes, a veces nosotros tendemos a evitar conversaciones difíciles. Jesucristo no las evitaba. Pero también a veces hay personas que quieren evitar conversaciones. No quieren hablar. Y a veces no entrar en una discusión es señal de sabiduría, pero también a veces es una señal de rebeldía y cobardía. Porque las personas saben que están mal y saben que no tienen argumentos, pero simplemente no quieren que se los señalen. Esa también es una posición muy, muy problemática. Aquí entonces encontramos que estas personas están en un problema. Como el líder de la sinagoga del pasaje anterior, capítulo 13, no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, no conocen el plan de Dios, no muestran amor por otras personas. Ellos lo único que tenían era su legalismo, su apego a sus tradiciones. Y sabes, yo sospecho que el día de hoy, aquí, no hay muchas personas que estén intentando guardar la ley de Moisés. O sea, tú no estás aquí diciendo, a ver, ¿puedo prender un fuego el sábado? ¿Puedo comer camarón? O sea, esas cosas no son las que te preocupan. Pero yo estoy seguro que hay personas aquí entre nosotros que en su corazón no entienden la ley y están intentando vivir una vida cristiana legalista. Tú los ves y su vida cristiana se define por un montón de reglas que ellos se han inventado, que ellos se han puesto, y si ellos las cumplen, palomita, 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 entonces son buenos cristianos. Y están llenos de orgullo y de soberbia. ¿Por qué? Porque yo sí hago esto, esto y esto, mucho más que las demás personas. Yo sí estoy interesado en la santidad. Quizás te caracteriza. Quizás tú no eres de ese tipo, quizás eres del otro tipo. Realmente tu vida es una vida libre, pero si lo analizamos estás lleno de pecado y lo justificas.
lo excusas. Pero si esa es realmente tu vida, tenemos algo que aprender acerca de la ley. Y esta es la enseñanza principal del sermón. Para vivir el Evangelio, entiende la verdadera función de la ley. Si tú quieres realmente disfrutar tu vida en el Evangelio, tú tienes que entender la función verdadera de la ley. Es un tema difícil. Y algunos dicen, bueno, hermano, qué bien que ya terminó, ¿verdad? Terminó el pasaje, los versículos 1 al 6, ya presentó la enseñanza principal. Ahora siguen las preguntas de reflexión y nos vamos. Bueno, ¿por qué es un tema tan difícil? Me gustaría tomar el resto del tiempo para abordar este tema difícil. Para que podamos realmente entender qué es lo que la Biblia enseña, porque hay mucha confusión sobre este tema y de hecho a veces parece que la Biblia misma nos confunde. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 17 a 18, Jesús dice que Él no vino para abrogar la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda ella se haya cumplido. Entonces, no ha venido para abrogar la ley. Pero luego el autor de Hebreos, ¿qué dice? Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cuando habla del mandamiento, está hablando de mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, Cristo dice, no he abrogado la ley, y el autor de Hebreos dice, el mandamiento ha sido abrogado. Entonces, ¿qué? La Biblia nos presenta la ley como algo hermoso, algo hermoso. Las leyes que Dios dio a Israel eran maravillosas y el salmista dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El salmista dice que la ley es más valiosa que el oro y era más dulce que la miel a su paladar. O sea, era algo maravilloso. De hecho, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo mismo dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley es buena. Pero en otros pasajes da una perspectiva un poquito diferente. Por ejemplo, el autor de Hebreos dice que la ley tenía defecto. La ley tenía defecto y que por eso tenía que venir algo después de la ley. En Romanos 8:3 el apóstol Pablo dice que la ley es débil por la carne. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En otros pasajes pudiéramos ver que la ley trae ira, la ley trae culpa, la ley trae condenación y que la ley trae muerte. Entonces, a ver, ¿la ley es justa, buena y santa? ¿O es todo eso tan malo que acabas de describir? Es un poco confuso. El apóstol Pablo nos dice que no estamos bajo la ley en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero luego en otras ocasiones cita mandamientos de la ley. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hermanos, hay tanta confusión acerca de este tema porque es un tema complejo, es un tema difícil. ¿Cómo es que la ley se relaciona con nosotros como cristianos? ¿Cómo influye? ¿La obedecemos? ¿No la obedecemos? ¿Cuál es su uso correcto? Y hermanos, para entender esto vamos a tener que hilar muy fino. Y a veces esto molesta a las personas. A veces hilar fino, te acusan de que, bueno, estás intentando confundir o estás intentando esconder algo. Pero hermanos, la Biblia hila muy fino.
Dice que la ley ha sido abrogada y dice que la ley no ha sido abrogada. Entonces tenemos que hilar muy fino para saber en qué sentido ha sido abrogada y en qué sentido no ha sido abrogada. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y si no lo entendemos, recuerda las consecuencias. Puede destruir tu vida espiritual. Pudiera enviarte al infierno. Tenemos que comprenderlo. Entonces, le voy a pedir que hagan un esfuerzo conmigo hoy. Este sermón va a ser un poquito diferente a la mayoría de los sermones. Van a tener que buscar en sus Biblias. Van a tener que leer muchos versículos. Pero es sumamente importante que comprendamos lo que la Biblia dice acerca de la ley. Creo que con la ley cometemos una serie de errores y quiero resaltar estos errores. El primer error que vamos a abordar es el pensar que la ley te puede salvar. No puedes creer que la ley te puede salvar. Ese es un craso error. La ley no te salva. Esto es el error que cometió la nación de Israel. Ellos pensaban que con su mera obediencia, especialmente una obediencia externa a la ley de Dios, ellos podían ser justificados delante de Dios, podían ser salvos delante de Dios, podían ser aceptados por Dios. Y Pablo dice que ellos estaban ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No, yo no quiero la justicia de Dios en Cristo, yo quiero mi propia justicia. Y aquí es donde les voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, porque aquí es uno de los versículos importantes que tenemos que entender. Que Romanos 10:3 es donde Pablo dice que los israelitas estaban ignorando la justicia de Dios y estableciendo su propia justicia. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 5 nos dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Noten que la ley te dice que si tú cumples la ley, tendrás vida. La ley ofrece vida espiritual. Pero ¿cuál es el requisito? Tienes que hacerlas. Y Santiago nos dice que si tú violas la ley en un solo punto, entonces tú eres culpable de toda la ley. Y de hecho, Pablo, vayan a Romanos 3, por favor. Romanos 3. Pablo nos ha destacado este problema ya en Romanos. Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces la ley te ofrece una promesa. Haz estas cosas y vivirás, pero las tienes que hacer con perfección. ¿Y cuántas personas las hacen con perfección? No hay justo ni uno solo. Ni uno solo. Y entonces la verdad que puede corregir este fatídico error es reconocer que la salvación es por fe. Esta es la verdad, esta es la contraparte. La salvación es por fe. No es por obras, no es por obediencia a la ley, no es por la ley, porque nadie puede cumplir la ley. La salvación es por fe. Pablo lo dice aquí mismo en Romanos capítulo 3, mira versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo somos salvos? Por fe. Por fe. Mira el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras
de la ley. Hermanos, esta es una verdad maravillosa. Es increíble. Es la esencia del Evangelio para nosotros. Somos salvos por la fe. No tenemos que ganar la salvación por nuestros méritos propios. Y como dije, es muy probable que no hay personas aquí que están intentando cumplir la ley de Moisés. Pero sí es probable que hay personas que están intentando ganarse su salvación por sus buenas obras. O sea, si yo soy una buena persona, entonces Dios me aceptará. Si yo cumplo con ciertas obras religiosas, entonces Dios me permitirá entrar al cielo. Pero la realidad es que no hay justo ni aun uno, y eso te incluye a ti. Tú no eres justo delante de Dios. Nunca podrás ser justo delante de Dios por tus propias obras, porque tú has pecado en contra de Dios, has violado la ley y estás condenado delante de Dios. La única forma que tú puedes ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo. Todo lo demás te envía al infierno. Pero nosotros sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo, es un don de Dios. Si tú quieres ser justificado delante de Dios, tiene que ser por Cristo. Tiene que ser por fe en Cristo. Es la única manera de ser justificado. Entonces, este es el primer error. ¿Cuál es el segundo error? El segundo error es pensar que la ley te puede santificar. La ley no te puede salvar, pero la ley tampoco te puede santificar. Y es aquí donde sí podemos cometer un error muy, muy grave. Este error se cometió en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo del Nuevo Testamento incluso. Te acordarás que el apóstol Pablo tiene un conflicto muy grande con los judaizantes. ¿Te acuerdas de los judaizantes? Que los judaizantes decían, está bien, tú puedes ser salvo por Cristo, pero después de aceptar a Cristo y ser salvo por Cristo, ahora tú necesitas guardar la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que observar las leyes de las comidas y otras cosas. Eso es lo que tú tienes que tener en tu vida. Y Jesucristo dice, no. Pablo dice, no. Tú no puedes pegar la gracia con el legalismo. Tú no puedes pegar la gracia con la ley. Ni para salvación, ni para santificación tampoco. Tienes que ser solo la gracia de Dios. Otra vez, ¿qué decían estas personas? Muy importante que entendamos esto. No, Cristo para la salvación. Pero de ahí en adelante, la ley. De ahí en adelante, la ley. ¿Por qué enseñaban esto? Por muchas razones, pero una de las razones es que tenían este temor. A ver si tú alguna vez has tenido este temor. Oye, hermano, es que si no ponemos leyes, si no ponemos reglas, entonces los cristianos van a pecar y van a pecar y pecar y pecar y pecar. Entonces, ¿cómo protegemos en contra de ese pecado? Pues pon reglas. Pon reglas. Esa es la manera de resolver ese problema. Pero hermanos, es imposible pegar gracia y ley. No van juntos. Ahora, tienen una función, pero no los puedes pegar de esa forma. Explicaremos en un momento más la función correcta. ¿Qué es lo que Pablo le dice a estas personas que quieren comenzar por fe, por gracia, y luego quieren ser santificados por la ley? Esto es lo que Pablo les dice en Gálatas 3:3. Tan necios sois. Qué pregunta más punzante, ¿verdad? Es un manotazo. A ver, despierta, necio. Y aquí viene la pregunta interesante. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿okay? Salvo por el Espíritu, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tú quieres ser salvo por el Espíritu, pero luego continuar con la ley? ¿Eso qué es? Es necedad. Es necedad. No puede ser así.
Hermanos, a veces nosotros queremos pegar la ley y la gracia, la gracia para salvación, pero la ley para santificación, y no se pegan las dos cosas. Y aquí hay un tema muy interesante entre los teólogos, y hay buenos hermanos que creen algo un poquito diferente, pero algunas personas incluso dicen, mira, tú no necesitas la ley, pero sí la necesitas, y lo definen así. Tú lo que necesitas es la ley moral. No necesitas la ley civil y no necesitas la ley ceremonial. La ley civil eran las leyes que gobernaban la nación de Israel. Y las leyes ceremoniales eran las de los ritos del tabernáculo y la circuncisión y las comidas. Pero lo que tú necesitas es la ley moral. Las leyes que hablan de la moralidad. Esas sí las tienes que guardar. Y suena muy bien ese concepto y estoy de acuerdo, sí queremos vivir en moralidad, pero ese concepto tiene ciertos problemas. Uno de los problemas es que el Antiguo Testamento nunca habla de así, nunca distingue entre leyes morales, civiles y ceremoniales. Los judíos nunca hablaban de estas tres clases de leyes. El Nuevo Testamento nunca habla de estas tres clases de leyes. El Nuevo Testamento simplemente habla de la ley. La ley. Y dice que no estamos bajo la ley. Ahora, esas divisiones son buenas para analizar la ley, catalogar ciertos aspectos de la ley, pedagógicamente tiene utilidad, pero teológicamente no tiene fundamento bíblico. Hay un segundo problema también, que no solo el problema bíblico, es un problema práctico. Tú tendrías que ir con tijeras por toda la ley y estar cortando, estos sí, estos no, esto es civil, esto es ceremonial. De hecho, algún recurso que leía esta semana mencionaba el pasaje de Éxodo 22 al 29, y como hay un montón. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, ¿cómo se ve ahí? ¿Naranja más o menos? Ok, lo naranja, la parte de arriba, son leyes morales. Luego, lo azul son leyes civiles, y luego hay un versículo de leyes morales otra vez, y luego lo negro al final son leyes ceremoniales. O sea, todo está entremezclado. O sea, ¿cómo vas a saber qué es ceremonial y dónde está lo civil? O sea, tendrías que agarrar esas tijeras y recortar todo. Y aun si fuera posible hacerlo, nos metería en un problema más grande, porque algunas de las leyes civiles tienen fundamento moral. Algunas de las leyes ceremoniales tienen fundamento moral también. Entonces, ¿es civil, es ceremonial o es moral? Es imposible hacer estas separaciones. O sea, desde acá, desde lo lejos, suena muy bonito decir, ley civil, ley ceremonial, ley moral. Pero te metes a la práctica y es imposible. Es imposible hacer esas divisiones. Y de hecho, luego nos tenemos que preguntar, ¿cuántos y cuáles son las leyes morales que sí tenemos que guardar? Los judíos tenían 613 mandamientos de la ley. Entonces nosotros tenemos que guardar 204 mandamientos, o sea, una tercera parte, o son 250, o son 180. ¿Cuántos son? ¿Y no estamos regresando a un legalismo? Estamos creando otro legalismo. Y el Nuevo Testamento nunca hace eso, nos ofrece otra vía. ¿Cuál es esa vía? En un segundo, lo mencionamos, ¿ok? Ahora, antes de eso, muchos de nosotros no estamos intentando contar los 204 mandamientos de la ley que sí tengo que guardar. No, la ley de Moisés, no, eso ya pasó, no estoy bajo la ley. Pero ¿qué hacemos? Nos inventamos nuestras propias reglas que definen la espiritualidad. No que están en la Biblia, sino que son parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura eclesiástica. Y un hermano verdaderamente espiritual hace esto, viste esto, no va a tales lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros pensamos que esa es la manera
de que nosotros podemos llegar a ser santos. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Jesús nos dice que Él cumplió la ley. Él cumplió la ley por nosotros. Y Pablo nos dice que entonces no estamos bajo la ley. Y hermano, si el día de hoy tú intentas controlar tu carne con reglas, vas a fracasar. Mira lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2. Hablando de reglas. Dice que el hombre tiene reglas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, estas reglas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿cuál es el grave problema de estas reglas? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, esto puede explicar por qué algunos de nosotros nunca logramos superar ciertas tentaciones en nuestra vida. Año tras año tras año estamos luchando con las mismas tentaciones y nos va bien un rato y luego caemos. Y nos va bien un rato y luego caemos. Nos va bien un rato y luego caemos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás intentando controlar los apetitos de tu carne con reglas. Y las reglas no te pueden santificar. ¿Cómo es la santificación? ¿Cómo es la santificación? La santificación es por el Espíritu. La santificación es por el Espíritu. ¿Cómo vamos a ser santos? Por el Espíritu. En Romanos, en los capítulos 3 al 5, el apóstol Pablo nos describe cómo nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Y luego llega al capítulo 6 y aborda otro tema. ¿Sabes cuál es el tema de Romanos 6, 7 y 8? La santificación. ¿Cómo podemos vivir vidas santas? Y en Romanos 6 al 8, él tendría la oportunidad de decir, oye, ¿eres santo guardando la ley? Dice, no, guardando la ley no. Él tendría la oportunidad de decir, eres santo guardando la ley moral. Pero no es lo que dice. No es lo que dice. Él empieza a describir la santificación y mira lo que dice acerca de cómo nosotros podemos ser santos. Cómo nosotros podemos agradar a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No. Claro que no. ¿Qué le decían al apóstol Pablo? Pablo, tú estás diciendo que no estamos bajo la ley. La gente va a pecar, pecar y pecar. Pablo tendría la oportunidad de decir, no me entienden. Yo no quiero que la gente deseche la ley. Yo quiero que deseche la ley civil y ceremonial, pero no la ley moral. No es lo que hace. Dice, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Y es precisamente porque no estás bajo la ley. Mira el versículo 14. Porque no estás bajo la ley, puedes tener victoria espiritual. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la santificación tampoco viene por la ley. Y Pablo en el capítulo 7 describe la lucha feroz que hay en nuestro interior. Tú la vives, yo la vivo. Hay una lucha en nuestro interior. Queremos hacer el bien, pero esta ley hallamos que el mal está en nosotros. Y luchamos por hacer el bien y a veces no logramos tener victoria contra la tentación. Y caemos. Pero, ¿cuál es la solución? La solución está en el Espíritu. Mira Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, y notan lo que describe, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahora, la justicia de la ley, ¿te acuerdas? La ley era la justicia de Dios. ¿Cómo puedo andar en esa justicia? Mira Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí está la frase que más nos llama la atención en este momento. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la ley te decía, haz esto y serás justo delante de Dios, vivirás, pero no puedes. La ley era débil, era imposible. Entonces ahora, porque tú andas en el Espíritu, esa justicia que representaba la ley, esa justicia, tú puedes caminar en ella. Tú puedes andar en el Espíritu y así cumplir la ley, la justicia de la ley. Eso es sumamente importante, hermanos, porque en nuestra vida nosotros nos vamos a voltear a uno de dos focos. Vamos a mirar a la ley, a las reglas, para buscar la santificación, o vamos a voltear al Espíritu de Dios para encontrar la santificación. Y la ley, incluso la ley de Dios, no te puede salvar ni santificar. Solo el Espíritu. Esa es la tarea del Espíritu. Hermanos, pudiéramos ir a Gálatas y ver exactamente lo mismo. Primeros capítulos de Gálatas, la salvación es por la gracia. Últimos capítulos de Gálatas, la vida cristiana. Algunos dicen, no, Gálatas 5:1, no, yo estoy firme en la libertad, en la que Cristo me ha dado. ¿Así? Pablo dice, espera. No uses tu libertad como excusa para la carne. Porque sabe que algunos de nosotros somos muy listos, ¿verdad? Mira, a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar. Está bien. Aquí hacemos una buena mancuerna. No uses la gracia de Dios, la libertad que Dios te da en Cristo para pecar. Entonces, ¿cómo puedes evitar pecar? ¿Sabes lo que Pablo dice? No dice, ponte reglas muy buenas. No dice, regresa a la ley moral. No, ¿qué dice? Anda en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y después de presentarnos todo el fruto del Espíritu, siempre me llama la atención que termina diciendo, contra estas cosas no hay ley. ¿Qué tiene eso que ver lo uno con el otro? Es que Pablo está explicando cómo la ley no tiene nada que ver con nuestra santificación. Dice, si tú andas en el Espíritu, tú nunca vas a hacer algo que la ley prohibía. La justicia a la que apuntaba la ley, si tú andas en el Espíritu, la vas a cumplir. Vas a cumplir así la ley de Cristo, nos dice en Gálatas capítulo 6. Es sumamente importante para tu vida espiritual. Y yo creo que sí es muy posible, hermanos, que algunos de nosotros estamos aquí el día de hoy
y estamos intentando santificarnos por la ley en vez del Espíritu. Este es el segundo error. Hay 6 errores. Pero solo voy a mencionarlas, así de pasadita. Este sermón iba a ser corto, y cuanto más estudiaba, más se alargaba. Número 3, tercer error, no supongas que la ley te garantiza bendición. Tu bendición viene por Cristo. Es el tercer error. El cuarto error, no sientas que la ley te puede quitar tu culpa. Aquí estoy hablando de tu culpa subjetiva. Tú tienes una sensación de culpa porque has pecado y entonces te portas muy bien por varias semanas y ahora te sientes bien. La ley no te quita tu culpa. La ley no te puede quitar la culpa. La confesión te quita la culpa. 1 Juan 1:9. 5. No pienses que la esencia del cristianismo es obediencia. La esencia del cristianismo no es la obediencia a la ley, es el amor a Dios y al prójimo. Ahora, si amas a Dios, obedecerás sus mandamientos, pero la esencia es el amor. El sexto error, no entiendas que la ley es mala o inútil. Y aquí sí necesito detenerme un momento para comentar sobre este. Porque los antilegalistas frecuentemente llegan a este punto, no, la ley es mala. Todo lo que es ley, todo lo que es regla, todo eso es malo. Y nosotros glorificamos y exaltamos la gracia de Dios. Pero pueden llegar a pensar entonces que todo lo que es hablar de santidad es malo y entonces caen en el libertinaje. No, entonces pueden vivir como ellos quieren. A Dios no le importa lo que yo hago porque Él me ama y me acepta en Cristo. Y hermanos, eso es verdad, pero eso es medio evangelio, porque el evangelio que te salva, la gracia que te salva, también te enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. Y entonces, si tú tienes una comprensión de la gracia que excusa tu pecado, eso no es gracia, eso es herejía. Juan habla de esto en 1 Juan. 1 Juan. Dice, hay personas por ahí que dicen que tienen comunión con Dios, pero no andan en luz. No, si tú tienes comunión con Dios, andas en la luz de la santidad. Pero algunas personas dicen, ¿sabes qué? Es que el pecado no importa. Entonces, yo no me mancho por el pecado. Cuando yo peco, no me mancha. Entonces tú mientes, nos dice 1 Juan capítulo 1. No, tú reconoces tu pecado y confiesas tu pecado. Y ahí algunos dicen, otra vez los listos, ¿verdad? Que bueno, entonces yo confieso mi pecado y Dios me perdona, es fiel y justo, no pasa nada. Y Juan se adelanta y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hermano, si tú estás aquí y tu versión de la gracia justifica el pecado, según el apóstol Juan, tú reflejas el espíritu del anticristo. Noten la gravedad. Ese es el espíritu del anticristo. La gracia no justifica el pecado. La gracia te lleva a la santidad. Entonces, la ley no es inútil o mala. No, la ley es buena. 1 Timoteo 1:8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ok, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar en los minutos que nos quedan. Hermanos, la ley puede hacer 3 cosas. Revelar el pecado. Romanos 3:20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este era el propósito de la ley, revelar el pecado, dar conocimiento del pecado. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué hace la ley?
revela el pecado. La segunda función de la ley es demostrar la pecaminosidad humana. Demostrar la pecaminosidad humana. ¿Qué sucedió con el paso del tiempo? Israel, teniendo todo de parte de Dios, promesas, tierra, profetas, la ley, ¿qué hizo Israel? ¿Obedeció a Dios? No, desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque la ley es débil por nuestra carne, nos dice Hebreos capítulo 8. Pablo dice lo mismo en Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabe lo que hace la ley en nosotros que somos carnales? Nos incita a pecar. O sea, esto lo vemos en los niños, ¿verdad? Viene el niño y tú dices, oye, no toques tal cosa. Y ahora esa cosa tiene como una atracción poderosa para el niño. La ley de Dios viene y dice, de manera buena, justa y santa, no hagas tal cosa. ¿Y qué despierta en nosotros? El pecado. El pecado se aprovecha de nuestra carne y produce en nosotros más pecado. Romanos 7, 10 al 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sabes cuál es el resultado de la ley por nuestra carne? No es vida, es muerte. Y hermanos, la historia de Israel es como un experimento. Entiéndanme bien, no es un experimento para ver si funciona. Es como el profesor que lleva su clase al salón, al laboratorio, y le hace unos experimentos que sabe que van a fallar, para que aprendan la única forma que el experimento sí funciona. La historia de Israel es ese experimento donde Dios nos lleva al laboratorio de Israel y nos dice, mira, ni con la ley de Dios, ni con la tierra prometida, ni con los profetas y con todas las bendiciones que yo puedo darle a una nación, ni con eso el hombre se puede salvar solo. No puede. Por la ley, ¿qué pasa con nosotros? Mira el versículo 13 de Romanos 7. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Teniendo la ley de Dios sigo pecando. ¿Por qué? Porque somos de sobremanera pecaminosos. ¿Te das cuenta que incluso cuando tú usas la ley bien, los fariseos la usaban mal, pero incluso cuando tú usas la ley bien, sí, te pudiera dar vida si la cumples con perfección, pero nadie la cumple con perfección. Entonces, ¿qué trae? Culpa, ira, maldición y muerte. Es buena y santa y justa. El defecto es mío. El defecto es mío. Somos pecadores. Y sabe, nos llena de desesperación y decimos entonces, ¿qué? ¿Qué solución hay? Y la tercera función de la ley es que la ley nos apunta a Cristo. La ley nos apunta a Cristo. Gálatas 3, 24 al 26 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese experimento no era un experimento fallido, era un experimento pedagógico.
para instruirnos, para que al final nosotros llegáramos a Cristo y dijéramos, ¿sabes qué? No podemos ser salvos, no podemos ser santos por la ley. Nuestra única esperanza está en Cristo. Cristo cumplió la ley perfectamente por nosotros, murió en la cruz, pagó la maldición de nuestro pecado y nos redimió de la maldición de la ley para que ahora nosotros, por gracia, por fe en Él, pudiéramos tener nuestra posición como hijos de Dios, perdonados, justificados, adoptados y con la esperanza segura de ser glorificados. Esa es la gloria del Evangelio. Entonces, ¿por qué, hermanos, regresaríamos a la ley? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿queréis continuar por la ley? No, claro que no, por supuesto que no. Y cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios para la ley, es entonces que nosotros podemos recibir el beneficio. Porque recuerda, la ley no es mala y no es inútil, incluso para nosotros como cristianos. Entonces, hermano, ¿de qué me sirve la ley? ¿Sabes de qué te sirve? Para estas tres cosas. Ahora vamos a tomarlas en orden inversa porque la obra de Cristo cambia todo. La ley te apunta a Cristo. Cristo cumplió la ley por ti, para que tú no tengas que ganarte la salvación por las obras de la ley. Y te apunta a Cristo, los sacrificios, todo. Ahora, en el pasaje ya que quedó en el retrovisor hace mucho tiempo, Lucas 14, ¿cuál era el tema? El sábado, ¿verdad? Ahora, apliquemos esto al sábado. ¿Cómo es que la ley del sábado nos apunta a Cristo? Bueno, nos recuerda que el que da el descanso verdadero a nuestras almas es Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El sábado era sombra y figura, apuntaba al descanso verdadero que Cristo nos da. Y también nos apunta al descanso completo y total en el futuro. Es maravilloso. Entonces nos apunta a Cristo. También puede demostrar nuestra pecaminosidad. Puede demostrar lo pecadores que somos. ¿En qué sentido? Bueno, la ley señala que debajo de la ley, como fundamento de la ley, está la santidad perfecta de Dios y esa era una expresión limitada, temporal, para Israel. No estamos bajo esa ley, pero todavía la santidad de Dios es el fundamento de eso. Yo puedo ir a la ley y ver la ley. ¿Sabes lo que voy a encontrar? Que hay cosas en la ley que no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Porque tengo la carne. Tengo la carne. Por ejemplo, el sábado. ¿Qué es lo que Dios les decía? No trabajen. Para algunos de nosotros, pasar un día entero sin trabajar, no, yo voy a ganar dinero. Yo voy a ganar dinero. Pensar en el sábado como un día donde yo pudiera pasar todo el día descansando, leyendo la Biblia, escuchando la predicación, adorando a Dios, orando, sin hacer nada divertido. ¿Qué dice de tu corazón? Señala nuestra pecaminosidad humana. Y si tú piensas en todo un día con Dios, señala tu pecaminosidad. Señala tu pecaminosidad. Que tú tienes otros deleites, otros placeres, otras prioridades. Pero también la ley puede señalar lo que es pecado.
Porque sí hay verdades ahí, porque vienen del carácter de Dios, que son universales y aplican no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Y podemos ir ahí, podemos encontrar algunas de estas cosas. No todo lo que la ley dice, no todo lo que la ley prohibía es prohibido para nosotros, es pecado para nosotros. Comer camarón era pecado para ellos. Para nosotros no, porque no estamos bajo la ley. Otra vez era algo nacional, era algo temporal, no es para nosotros. Pero, ¿te acuerdas lo que dice la ley acerca del sábado? Lo leímos hace unas semanas en Éxodo, donde Dios dice que el sábado era para descansar y los dueños de animales y de esclavos tenían que permitir que sus animales y sus esclavos descansaran. Primero, tú y yo necesitamos descansar también. Segundo, si tú eres jefe, tú no debes de abusar de tus empleados. Sería una forma de aplicar eso, el principio ahí. Tú no debes de exprimir a tus empleados a tal grado que no pueden tener descanso. Y entonces podemos observar cómo usamos legítimamente la ley con estos 3 puntos y todavía Dios nos puede instruir en nuestra vida. Pero hermanos, lo que no podemos hacer es caer en el legalismo otra vez. Ni podemos evitar ese error y caernos del caballo del otro lado en el libertinaje. ¿Qué dijimos al inicio? Que para vivir el Evangelio debes entender la verdadera función de la ley. Entonces dices, hermano, pero ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo? 3 cosas. Cree el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Esta es la maravilla de la vida cristiana. Dios te acepta por Cristo. Es maravilloso. Segundo, ama a Dios y a tu prójimo. Si amas a Dios y a tu prójimo, estás cumpliendo la esencia de la ley. No tienes que ir a la letra de la ley. La letra de la ley mata. Pero ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Por tanto, 3, anda en santidad en el poder del Espíritu. Anda en santidad en el poder del Espíritu. Ese es tu enfoque. No saber cuáles son los 204 mandamientos que tienes que cumplir de la ley moral. No estar con una larga lista de reglas humanas que tú te has inventado, sino sumisión al Espíritu. Hermano, puede ser que tú eres como Fernando y Claudia. Tu palabra favorita es santidad. Pero puede ser que estés lejos de Dios, porque tu santidad es regla humana. Puede ser que tú eres como Diego y Nicole. Tu palabra favorita es gracia. Pero tú no tienes gracia, tú tienes una distorsión de la gracia, porque justificas el pecado. Hermano, cree el Evangelio, ama a Dios y a tu prójimo, anda en santidad, en el poder del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces te dejo con 4 preguntas de reflexión. ¿Estás creyendo en el Evangelio para tu salvación o quieres ganarla por tus propias obras? 2. ¿Para tu santificación estás confiando en leyes y reglas o en la dirección del Espíritu? 3. ¿Estás buscando la santidad o crees que la gracia justifica tu pecado? Y 4. ¿El amor a Dios y al prójimo es la motivación de tu corazón? Hermanos, tenemos que entender la función de la ley.
Si no, no podemos vivir el Evangelio.